a las 7:56 de la mañana. Estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Y como lo anunciamos al inicio de este programa, con nosotros ya está el defensor del pueblo, don Pablo Ulloa. Bienvenido a su casa. Aplaudimos todos y todos. Claro que sí. Esa es la ventaja, me caen unos años abajo. Sí, porque yo el promedio aquí, yo lo ayudo. Miren, dale las gracias primero por la invitación y reiterarle lo que yo le he dicho a mí, dicen continuamente, te lo digo a Yuri, a ti, a Susi, a los compañeros que nos conocimos hoy, pero ya yo soy amigo de ustedes. Gracias por la amistad, porque a veces el servidor público no entiende lo importante que es tener amigos que vean errores y le puedan llamar la atención. Y de manera humilde escucharlo es importante, pero también amigos que entiendan la causa y el esfuerzo que se hace como servidor público también ayuda, porque muchas veces uno asume la función pública pensando en otros elementos, y en el caso particular mío, el que me conoce, sabe que esto para mí es un sacerdocio. El ser servidor público es lo que yo me formé. Entonces, tenerlo a ustedes, por eso con respeto, vine siempre como me corresponde, temprano, estoy con ustedes. Incluso de aquí voy a llevar al niño a una clase, por eso le decía que sea a las 8, porque a las 9 la clase. Pablo, hace unas semanas me llamaron al teléfono para hacerme una entrevista en la que me preguntaban sobre mi conocimiento, mi percepción sobre el defensor del pueblo. Y evidentemente es un trabajo que ustedes están haciendo para determinar o saber en cuáles puntos ustedes tienen que fortalecer y mejorar el trabajo que están haciendo. Lo felicito por eso, me sentí muy bien con esa llamada y quisiera a propósito de eso preguntarte, ¿cuáles son los retos y desafíos que en este momento ustedes tienen como defensor del pueblo? Mira, qué bueno que pasase, y ahí entra justamente la parte metodológica. Es un esfuerzo de nosotros poder hacer desde el punto de vista estadístico, con una estratificación, esos análisis, más que todo de la institucional. Porque hay que estar consciente que nosotros llegamos con un déficit de conocimiento de la sociedad dominicana. Yo me recuerdo que cuando yo me postulé, y voy a ir respondiendo poco a poco las dos preguntas, cuando yo me postulé, todo el mundo decía que el defensor lo desconocía un 90% de la población. Cuando hicimos una encuesta, y prácticamente un 70% lo desconocía. En diciembre hicimos la otra encuesta y ya por lo menos un 40% lo desconoce. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo que casi un 30% de esa población que no nos conocía ya nos conocen. Ahora, la preocupación era con los jóvenes, porque la primera encuesta que hicimos, el 62% de los jóvenes más pobres, del último quintil, ya te lo digo ahí como parte de mi formación en sí, en investigación, no conocían un derecho fundamental y el 56% de la población tampoco. Al hacer la encuesta en diciembre nos damos cuenta que por lo menos ya ese quintil ya anda por un 45% de conocimiento de algún derecho fundamental, y en sentido general hay un derecho fundamental que se conoce en un 38%. Por lo tanto, el esfuerzo del defensor del pueblo por lo menos promover y divulgar los derechos fundamentales está logrando algún tipo de cometido, pero no es el absoluto, porque es un esfuerzo conjunto de todos los órganos del Estado, porque todos somos respetuosos de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, enseñarles los derechos a los ciudadanos es parte de la responsabilidad, pero también los deberes. Y ahí entra un concepto de ciudadanía responsable, que es el gran reto de nosotros. Eso de convivir en democracia es impregnable, pero también tiene que ser vivible. Y vivir en constitución es parte del esfuerzo que todos debiéramos de hacer en República Dominicana. El defensor tiene un gran reto, y es que esta gestión no solamente pueda honrar la deuda histórica que tenía, que hemos tratado de hacerlo poco a poco, por eso el despliegue en las provincias, en los municipios, por eso la constitución animada, por eso las estrategias en cuanto a la parte pedagógica, que sea virtual o a distancia, como los diplomados, los talleres, pero también por eso las inspecciones han aumentado tanto, por eso utilizar la tecnología de la información y comunicación con un CRM, con un data warehouse, también tratar de ver de qué manera nosotros podemos incidir en temas nacionales, por eso la unidad legislativa, para plantear, por eso propusimos la postulación y luego ganamos la presidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, como una manera de que el defensor de República Dominicana sea un referente de la buena administración para mis homólogos, que esa candidatura sí es individual y fueron ellos que me eligieron. Y yo creo que dentro del marco de lo que nos corresponde y viendo la naturaleza de la institución, de menos a más, al final esta gestión no solamente tendremos ya cubierto esa deuda, sino que podemos hacer algo que también cuando me postulé decían,
tienen cobertura nacional, pero no tienen espacios en otros lugares. Y yo, dentro del plan estratégico institucional está que el año que viene vamos a abrir las casas de los derechos en las 10 regiones que dice la ley es de planificación y la ley de regiones únicas que plantea. Entonces, esta construcción de estructuras sociales que nosotros hacemos cada vez que nos desplegamos al territorio es parte. Ayer, por ejemplo, yo le decía al señor que en seguridad de aquí, ayer yo tuve que, aparte del despliegue que hacemos en lo que estamos haciendo, los diálogos por la comunidad, yo soy el que tomo nota, aparte del equipo de transcripción y el que graba y la metodología que utilizamos de la encuesta. Yo me tuve que parar 21 veces, porque cada persona que habla, yo le tomo nota, yo me paro y le doy las gracias. Y en la mañana, en la caleta, fue en Boca Chica, en la caleta me tuve que parar 16. Y yo tenía un dolor de la pierna. Defensor, eso se redacte solo ahí mientras escucha a la gente. No, el equipo de transcripción lo tiene. Ellos graban el audio y pasan a HGP4 para que le haga los resúmenes, pero los resúmenes van para el informe. Ahora, Pablo, dentro del marco de su monitoreo y seguimiento a las acciones, tiene que tener... Quizá yo no tengo esa inteligencia artificial. Y soy... Hay presupuesto pero no, la vamos a buscar, la vamos a regalar. Un de orden, Yuri y panel, porque Pablo está sentado al lado mío y yo veo esta bandera. Yo te iba a preguntar ahorita. A la cámara, atención, producción. La bandera tiene el escudo, Miren, él está sentado al lado mío y veo la bandera. ¿Cómo va esto, Pablo? ¿Cómo va esto? Y agregar ahí, porque esa iba a ser mi pregunta, ¿cuál entiendes que han sido las motivaciones reales de ese proceso judicial cuando tú, además de todo, tienes un nivel de cumplimiento altísimo de todo lo que realiza la institución? Y si es que en el Ministerio Público hay gente sin oficio que entiende que hay que dedicarle todo ese tiempo a algo que simplemente con cualquier conversación se hubiese podido resolver y que era defendiendo la dominicanidad que tú estabas en ese momento inclusive. Mira, y Susi, realmente yo ahí lo voy a hacer con chanza porque le tengo mucha confianza a ustedes. Yo creo que a alguien se le pasó por encima que primero yo no tengo millones de pesos. Por lo tanto, demandarme a mí por 20, por 200, por cantidad de millones, lo que puedo hacer es pagárselo con cárcel. Porque yo no tengo ese dinero. Ni aspiro tampoco. Imagínense esta figura, el defensor del pueblo de la República Dominicana preso. Existencialmente hablando, nunca lo material ha sido lo que me ha motivado. Al contrario, hay otras cosas que me llenan más. Mi familia, la religión en su momento, cuando era catequista y demás. Ahora, entrando ya en la parte seria. Mira, errores todos cometemos en la vida, pero nunca delitos, en el caso mío particular. Por lo tanto, esa situación se pudo haber solventado, como tú bien dices, con una disculpa, con una comunicación, si fuese realmente el deseo de la parte civil cuando en este caso la querella, pero no era su deseo. Su deseo era económico y por eso cuando se dieron situaciones con los abogados de hablar, siempre caía la parte pecuniaria. Ahora, dentro del marco de lo que es el establishment de República Dominicana, yo creo que a nadie le gusta que yo diga que la justicia de República Dominicana es larga, mala y cara. Vaya. Y de ese sentido es inaccesible para la gran mayoría de los dominicanos que tienen que pasar horas y horas para poder lograr procesos penales, en el caso, por ejemplo, de violación, lo que tiene que ver con agresiones en tema de la mujer, porque tú te mueres esperando audiencias. Hasta una manutención. Entonces, que cuando tú te estás muriendo esperando audiencia, tú dejas los procesos. Por eso hay muchos delincuentes que son atrapados robando y luego salen porque la víctima no se siente en la tranquilidad de llevar el proceso penal. Pero ¿y los testigos? Y es parte incluso de una conversación que yo tuve con la procuradora y sé que ella tiene la vocación de poder garantizar la integridad de las víctimas y los testigos, que es el primer punto desde el proceso penal. Ahora, dentro del marco de lo que pudo pasar, entiendo honestamente que me sorprendió la cantidad de diligencias procesales que hizo en ese sentido el que le correspondió llevar el proceso, porque cuando a mí me agredió la coronela en el canódromo, nosotros tuvimos que hacer malabares para que hicieran lo que era la diligencia procesal. Ahora, el mensaje no llegó,
porque en el caso mío he seguido criticando la prisión excesiva en términos de prisión preventiva. Sigo diciendo que nuestras cárceles merecen atención. Sigo diciendo que los jueces, en el sentido amplio, pero sabiendo que hay muchísimos buenos, pero entiendo que la Suprema tiene que pasar de esa mora que dice que es reducido desde el punto penal a los tribunales de primera instancia, al territorio. Tiene que ser una justicia más cercana al ciudadano, y es una crítica mía a la Suprema, particularmente porque entiendo que tiene que tener una dimensión más amplia de la justicia. Está muy bien los palacios, está muy bien la infraestructura grande, pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a tener justicia si en los pueblos, en los municipios, no tienen y están pidiendo hasta juzgado de paz? Pablo, o sea, que no le dan presupuesto, igual que a ti, que tampoco te dan presupuesto suficiente. Bueno, si vamos Entonces vamos a luchar por el presupuesto del Defensor del Pueblo y de la Suprema. Mira, yo creo en los resultados. Yo llegué a esta institución con 165 millones de pesos y hoy está en 425. Cuando a mí me tocó hacer el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, su presupuesto fue de 450 millones y yo lo dejé cuando me fui ya para pasar a ser asesor en 1.050 millones. Ahora, hay un equipo de trabajo, y eso es lo que yo siempre significo, y la visión mío siempre ha sido trabajar para proyectos internacionales. Tú sabes, José, a presupuesto. No, lo que pasa es que yo trabajo por proyectos. O sea, si yo te voy a ti a plantear un aumento, es porque te estoy llevando una nota conceptual y el desarrollo de un proyecto en sí, para decirte, al final, estos son mis indicadores de resultados. Ahora, si tú no me das el presupuesto, tú estás sabiendo muy bien que tú estás limitando el desarrollo de una institución que viene con un déficit. Porque recordemos lo que era el defensor antes y veámoslo ahora, que tiene ya incluso el impacto de poder congregar 200 personas en un municipio como, por ejemplo, en el Alcarrizo, que hace un llamado para un diálogo sin necesidad de asistencialismo ni clientelismo, y la gente va, pero nosotros le damos respuesta y no nos quedamos ahí en la consulta. Volvemos al territorio a decirle cómo fuimos la voz de aquellos que no tienen voz o el puente. Entonces, ahí entra un poco la parte. Los mensajes desde el punto de vista político a mí no me interesan. Y ese mensaje de ponerme en el plano que me pusieron, y yo entiendo que vamos a poder buscar una solución alternativa como tal, incluso mi abogado es Miguel Valerio, porque yo no iba a dejar que mi carrera se viera lacerada por elementos como esos que contaminan al fin y al cabo, porque no dañan. Dañarán al que haya hecho un elemento penal o un ilícito, pero una persona que todos los días anda con la bandera dominicana, que promueve la dominicanidad en cada acción que hace, que es garante de la buena administración y que ha exigido a funcionarios como el primer director de Correo que fue destituido para que cumpla la norma, como el primer ministro de Educación de la República Dominicana en un proceso de indexación del Instituto de INAVIMA. INAVIMA y Itayuri. INAVIMA tenía 2 resoluciones y una ley del 07. Y nunca se le había indexado las pensiones, habiendo tenido incluso una resolución del 2019 cuando tu papá era director, que lo quiero muchísimo. Pero nosotros empezamos con un acto del alguacil al primer ministro de Educación de este gobierno y terminamos una mediación, pero se beneficiaron 28.200 personas. Eso no agrada. Nunca va a agradar que tú tengas que reponer a 45 empleados de carrera y pagar 92 millones de salario vencido y no pagado. ¿Por qué? ¿Por un engreimiento? ¿Porque yo soy yo lo cancelo? No, hay una norma. Ahora, todo el mundo como gerente puede prescindir de las personas que entiendan, pero llevando el debido proceso. Entonces, esa articulación siempre va a ser incómoda porque no estamos acostumbrados a que existan voces que llamen la atención, pero respetando el artículo 5 de la Ley del Defensor del Pueblo, que es un experto en administración pública. Y el artículo 1 dice que tengo que tener el criterio de la neutralidad. Por eso nosotros notificamos. Ahora, cuando responden lo que no es, le marchamos. Pablo, tú describías hace un momento las 10 casas de derecho o del derecho, así que se llama, que van a proceder a instalar en las 10 regiones. Pretendemos el año que viene tener las 10 casas de derecho funcionando. Bueno, entonces, partiendo de eso, estas 10 casas de derecho y partiendo de la descripción que tú bien hacías de cómo el nivel de conocimiento del defensor del pueblo ha incrementado en la sociedad en un porcentaje considerable, y considerando también un artículo del 20 de marzo, el editorial del periódico Hoy del 20 de marzo, que habla de la oleada de reclamos al defensor del pueblo, cómo se han incrementado las cosas que la gente le solicita y le reclama al defensor del pueblo. ¿Cómo se están haciendo ustedes? O sea, la gente lo conoce más, les reclama más y ahora van a los territorios a estar más cerca de la gente. ¿Cómo esperan responder a todo eso? Mira, en el sentido práctico. Y gracias. Cuando se visualizaron estos 6 años, o sea, al postularme, que todos ustedes aquí apoyaron la postulación y se lo agradezco. Así es.
Fervientemente. Sí, y yo por eso presenté lo que le llamaría un plan de gestión, pero realmente fue una propuesta de valor a la sociedad dominicana y andaba con ella como si fuese un monaguillo, como yo hacía antes en el oncológico. Religiosamente. Religiosamente entregándola. Esa gestión tenía tramos. Los 2 primeros años tenían que ver con blindar la institucionalidad. ¿Y qué era eso? ISO en antisoborno, ISO en Government Compliance, en cumplimiento gubernamental, y tú lo sabes muy Para bien. el defensor del pueblo, para la institución y calidad en el servicio. Ese blindaje en la Secretaría General que construimos, que es el eje de garantismo, implicaba también una reforma organizacional que era... Saludo al secretario general. A don Harold Modesto, que tiene que andar por ahí, por cierto. La Secretaría General tiene atención al ciudadano como proceso, de ahí vamos a investigación como proceso, de ahí vamos a notificación a la administración como proceso y luego litigio estratégico. Al nosotros construir ese concepto de garantismo, ya tenemos la tranquilidad de poder hacer el proceso de tal manera que exista trazabilidad. Por eso un software que se llama SOL, que hicimos con el PNUD, permite que el ciudadano pueda ver esa acción defensorial. ¿Cómo va el ¿Cómo va? el Entonces, ¿qué pasa? Que al yo tener ya certificados los procesos y tener la trazabilidad, ya hay una transparencia real y una honestidad. La ley plantea que el defensor tiene que responder no más de 60 días. Nosotros respondemos en menos de 5 días. ¿Y ustedes tienen el personal para eso? Entonces ahí voy. Ahí entran varios factores. Uno, nosotros no llegamos con una tábula rasa. El personal que está allá, la gran mayoría es de la anterior gestión, pero se ha formado justamente y uno de los elementos que hicimos fue el derecho administrativo, constitucionalización del derecho administrativo para que ellos entendieran cuál era el concepto de la Constitución 2010 y cómo los podían abogados lo proceder. pusieron a hacer esta especialidad. Los abogados. Pero, ¿qué pasa? Adicionalmente, y es la parte más importante, nosotros instalamos un CRM. Con ese CRM, inteligencia artificial, nosotros podemos discriminar lo que son casos, lo que son quejas y lo que son orientaciones, que es otra innovación, porque nosotros hicimos, vamos a decir, un decálogo, o en este sentido, una taxología de cuáles son los tipos de... Una clasificación, claro, para tenerlo más claro. El tipo de abordaje del ciudadano. Y con eso, para que tengamos una idea, cuando nosotros llegamos, eran promedio 1,000 y tantos casos por año que se llegaba el defensor. Ahora, nosotros promedio estamos haciendo 10,000 casos, quejas y orientaciones. ¿Lo que reciben o lo que procesan? Lo que procesamos. Vaya. Y 14,000 en el mejor año. Y sabemos que este año va a ser muy bueno, porque solamente en este trimestre, en casos reales, nosotros hemos logrado prácticamente la misma cantidad del año pasado, en un trimestre. Vaya. Eso se debe por el despliegue. Ahora, ¿dónde está el eje central? Es en la tecnología, la información y la comunicación. Porque con ese CRM yo puedo discriminar y darle nada más a los abogados lo que corresponde como casos reales para que ese equipo de abogados que está en la Secretaría General se enfoquen ahí. Ahora, ¿qué también hemos hecho? Los adjuntos, que son 2, que dice la ley que el titular y los adjuntos son los que pueden hacer las inspecciones, se han fajado a hacer las inspecciones en las cárceles, los hospitales, las escuelas, y eso también llena de credibilidad, porque tú le devuelves al ciudadano justamente con resultados. Pero adicional a eso, nosotros creamos un data warehouse que nos permite discriminar prácticamente 500 comentarios por día. Por lo tanto, nosotros no solamente estamos recibiendo más, nosotros estamos saliendo a buscar más, porque es la manera de que nosotros podemos garantizar de que la sociedad vea la magistratura moral del defensor del pueblo. ¿Cuántos empleados tiene la Defensoría? Tendremos que estar por unos 150, 160 empleados. Wow, no son tantos. No, ese para el trabajo. territorio Pero nacional. rinden. Para el territorio nacional no es mucho. O sea, me podrán decir otros elementos, pero si tú lo ves en el espectro, por Claro, ejemplo, en el sentido práctico, yo me imagino el día a día con 150 personas. por ejemplo, las inspecciones. Para una inspección que va un adjunto, va un equipo de abogados, de la narrativa visual, de la parte de comunicaciones por cualquier eventualidad. Entonces, son 2 adjuntos. Eso implica que si tú haces 300 inspecciones, tú estás prácticamente a 2 personas entregándole 150. Claro. Tú lo calculas en semana o en día y fíjate la carga de trabajo que tienen los 2 adjuntos Esa gente no y está o el echándose titular. freco, ¿eh? Y el titular no está haciendo inspecciones para que no se generen situaciones comunicacionales fuertes, porque desde que yo asumo una inspección, Claro. ya tiene un peso distinto a Claro. la institución, y yo prefiero que esa inspección genere una investigación a profundidad y no que la prensa entienda que esa Claro. institución está haciendo la cosa mal, porque a veces uno va justamente a validar lo que dice el ciudadano, y a veces el ciudadano, por desconocimiento o por necesidad de orientación, Aquí tiene vino el que defensor, eso es así como yo estoy no, diciendo. ese es el problema.
Para quienes nos siguen solo en radio, recordar que estamos conversando con Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Justamente... Y tu amigo, dilo. Es el problema tuyo. Se lo pusieron al lado, Milice. Justamente, Pablo, a la Defensoría del Pueblo le toca contribuir a la Defensoría de Derechos y la garantía de derechos que establece nuestra Constitución cuando nos define como un Estado social democrático de derecho. ¿Cómo anda República Dominicana en materia de derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos que se violentan más aquí? Y los lugares también donde se dan sobre todo esas violaciones. Gracias. Atención, país. Gracias. Mira, nosotros si hemos hecho algo es invertir en investigación y desarrollo para que la posición del defensor no se vea que es a título personal, sino son opiniones institucionales. Ustedes saben que cada investigación nosotros le damos rigor metodológico como tal. Nosotros hicimos un estudio que lo vamos a complementar con el segundo estudio ahora en diciembre, que es sobre la calidad de los servicios públicos, y por eso estamos llegando a cada una de las comunidades. Ese primer estudio, que como tú bien sabes, trajimos al nieto de Nelson Mandela para darle la credibilidad a nivel internacional y la validez, demostraba lo siguiente: los 5 derechos fundamentales más violentados en República Dominicana, por los casos que nos llegan, por la opinión de los ciudadanos, por análisis de metadata y por análisis de hemeroteca, más otros elementos y consultas regionales que hicimos, son, en primer lugar, la salud. El segundo, la salud. Y la salud lo podemos hablar ampliamente porque tenemos una ley de seguridad social la cual no hemos cumplido y al contrario, nosotros mismos la hemos atomizado o la hemos desmontado. Y pongo 2 ejemplos. Uno tiene que ver con el catálogo básico de salud, que aquí lo que existe es un plan básico de salud, por lo tanto tiene una cobertura menor de lo que originalmente en el 1 se planteó, y eso fue una modificación en el 7 que se hizo por un acuerdo. Ese es un ejemplo básico. Y le pongo otro ejemplo. Las unidades de atención primaria se calcularon en 5.300 aproximadamente cuando se originó el sistema. Hoy, ahora mismo, hay 2.000 nada más. Pero el ratio que hay entre UNAP y Farmacia del Pueblo es de 200 unidades de atención primaria a 800 farmacias del pueblo. Entonces, fíjate cómo la salud, nosotros mismos, que la construimos bajo un esquema de certificación, en este caso superintendencia o de normativa, otro de gestor, otro que tiene que ver con habilitador y demás, nosotros la hemos ido modificando y el gasto de bolsillo ha ido subiendo. Aproximadamente el 44% de los gastos de bolsillo se le van a las personas de menores recursos cuando tienen una enfermedad. Totalmente. Y te lo dice alguien que su papá y su mamá murió de cáncer. O sea, de enfermedad de alto costo, yo te puedo hablar. Porque lo padecí, lo viví, lo sufrí. Ahora, el segundo derecho fundamental más vulnerado en República Dominicana es la integridad personal. Y donde más se violenta es en los destacamentos. Por lo tanto, la Policía Nacional tiene, dentro de su reforma, tiene que habilitar lo que es el uso efectivo del manual de fuerza. Y además, la atención al ciudadano dentro de los destacamentos tiene que ser estandarizado. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas personas ustedes conocen que han desaparecido y los familiares dicen que le tienen que esperar 48 horas o que el trato es discriminatorio frente a la situación que está pasando? Porque que tú tengas una preferencia sexual no te hace menos ser humano. O que tú seas trabajadora sexual, eso es una cosa horrible. O tú seas transexual, no te hace. Entonces, cuando tú vas a un destacamento que lo que tiene una macotica, que tiene un tipo aburrido, que al fin y al cabo está cogiendo el wifi para poderse conectar y te dice, venga después, y por eso te va a venir, es una vejación. Es una humillación. El tercero tiene que ver con la justicia. Esa justicia que decimos que es larga, cara y mala. Y tiene que ver muchos factores que se asocian a eso, porque a veces nosotros entendemos que todo el Ministerio Público. Yo creo que aquí lo que ha faltado también es humildad para poder hacer interoperabilidad, donde el Poder Judicial, donde el Ministerio Público, la Policía Nacional, Defensoría Pública, el mismo defensor, si así se entiende, puedan interactuar, porque hay situaciones que se pueden resolver. Le ponía el ejemplo de víctimas y testigos, pero le pongo también el tema de aquella privación de libertad, que es un 58%. Las condiciones de las cárceles, cuando tú ves que los privados de libertad ni siquiera, por ejemplo, el caso de mujeres, en el caso de Najayo, nosotros incidimos mucho en que se hagan los procesos de mamografía y papá Nicolau. Si no, recuérdense la señora que murió en Puerto Plata, que tenía prisión en Najayo, y se pudo hacer la variación de la medida en cuanto a prisión. No, esa era, ya tenía de tal sentencia.
a prisión domiciliaria y esa situación ella terminó muriendo con un cáncer en categoría 3. O sea, hay elementos que tú lo puedes estando tener. bajo guarda del Estado y el Estado no le garantiza. No le garantizaba el su acceso a eso. Wow. derecho a la salud. Ahora, el cuarto tiene que ver con un elemento que le afecta y mucho más a los jóvenes, el empleo. Y ahí entra una dinámica natural que tiene que ver con, uno, el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo. Y eso se lo estoy diciendo yo, porque quizás en algún momento tuve que trabajar mucho el tema del empleo cuando estuve en el Ministerio de Trabajo como encargado nacional de intermediación de empleo. Dos, la formación para el empleo. Y ahí trabajé incluso con un proyecto de la Unión Europea, ProETP, que aparte de la reforma planteaba otro elemento que a nosotros nos falta, que es el Sistema Nacional de Cualificaciones. Claro, bueno, ¿Cuántos de los muchachos de aquí? El Marco Nacional de Cualificaciones, que fue, lo mencioné el sábado pasado, Claro. que fue depositado ante el Senado En el 2020. en el 19 se depositó y no se le ha dado murió. continuidad. Entonces, eso es parte del reclamo también del defensor. Así es. Entonces, cuando tú Eso tienes... es fundamental, Pablo. Es que, Sin eso es imposible. ¿Cuántos camarógrafos tú tienes aquí que han sido empíricos? Ellos tienen que pasar por un sistema que le dé el certificado Claro. para con eso poder exigir mayor salario. Claro. Entonces, nosotros tenemos Que que lo jugar... tecnifique, lógicamente. Claro, pero nosotros tenemos que jugar a que nuestro mercado laboral tenga salarios de dignidad, Decentes, decentes. claro. ¿Por qué? Porque ahí hay un impacto directo en la parte posterior, que es el principio de la igualdad, que es también el quinto derecho fundamental más violentado, y las pensiones. Yo voy a tener una tasa de reposición de un 30% del valor de mi ingreso. El problema de la tasa aquí. Cuando yo estoy pensando que me va a salir un 100. Claro. Porque después del 28 empiezan a salir los cohortes de las 360 cotizaciones. Así es. Entonces, ¿qué yo voy a tener? 30% cuando yo gasto 100. Y en ese momento me quitan el seguro, que es que yo más lo necesito. Pues yo estoy pensionado. Entonces, esa Se espera que lo modifiquen ahora en la modificación al código, Bueno, al menos el tema del seguro para los pensionados. Nosotros planteamos el año pasado, hicimos un congreso donde sentamos a todos los actores por 2 días y casi 400 personas y sacamos un libro que es justamente la posición del defensor del pueblo sobre la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social, y se lo digo a ustedes, porque lo digo y soy coherente en eso, es la madre de todas las reformas. Aquí no existe una reforma más inminente y más necesaria desde el punto de vista de la protección social y el estado de bienestar. Exacto. Porque el Código Procesal Penal y el Código Penal tienen que irse juntos en un mismo radial para que salgan de alguna manera u otra. Pero la madre de todas las reformas es la seguridad social. Porque incluso lo que me quisieron satanizar hace unas semanas, que es el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social, plantea un seguro de desempleo. Eso te iba a preguntar. Eso es la progresividad del derecho al trabajo, que es lo que está garantizado en nuestra Constitución en el artículo 62. Pero espérate, Milice, Explique esa posición. para que mencione la quinta demanda. Igualdad. Pero él salió corriendo. No. Igualdad. Le puse igualdad Claro. porque al mismo tiempo le planteé Pero el tema de las desmenuza eso de pensiones. igualdad. Pensiones ¿de está qué dentro de estamos empleo. hablando? No. Pensiones está dentro de empleo e igualdad. No. Igualdad implica muchos elementos porque, por ejemplo, la pensión que va a tener ella y la que voy a tener yo va a ser igual, pero no es igual en todo el sistema social de la República La Dominicana. de Milice va a ser alta, cuidado. Bueno, yo decía el tipo de la pensión, Claro. que no es especial, no es solidaria, ni pertenece a otra institución, sino Hasta que ahora. humildemente, Hasta ahora. Atención, doña Monse, dice Ni, quien que la mía va a ni es ser una alta. pensión de legisladores. en el caso mío, no, por eso sistema decía, especial. no de otro lugar. Claro. Porque nuestra ley de seguridad social dice que todos tenemos que tener el mismo sistema de Claro. reparto en términos de pensiones. Pero en Y la yo en un práctica momento no se lo planteaba a Milis en otro escenario. Ahora mismo yo pudiera hacer una resolución, el defensor del pueblo hace una resolución y crea el sistema de pensiones del defensor del pueblo. Yo soy un órgano autónomo, independiente y con categoría constitucional. O sea, el artículo 190 de la Constitución, me agarro de ahí y me voy justamente al análisis comparado de otras instituciones. Y ya. Pero yo voy a hacer eso. Eso la aceleraría justamente los valores de Pablo. Pero ¿qué pasa? Ese criterio de la igualdad era el que yo le ponía con las de pensiones. Pablo, pero no de cualquier otro que pueda venir posterior a... Bueno, que lo haga quien venga o quien... No, lo que hago es que reflejo la falta de institucionalidad que hay en ese Claro, criterio. pero en el caso mío yo sería incapaz de hacer un acto que trasciende la igualdad, porque todos debiéramos estar en el mismo sistema. Que además violenta el criterio de universalidad de la seguridad social. Entonces, por eso yo planteaba en el ejemplo, no fue que salí corriendo, sino en el ejemplo que ponía la seguridad social para que entendamos lo que es la igualdad. Ahora,
Cuando tú hablas del estudio en detalle, sí hay discriminación desde el punto de vista de la preferencia sexual, sí hay discriminación en la parte religiosa y hay otros elementos que tienen que ver incluso hasta el abordaje dentro de las mismas instituciones públicas. Por último, porque esa señora que está ahí sí. nos dice que ya se acabó el tiempo, pero ¿cómo va a ser, aclara producción? Pablo Ulloa, defensor del pueblo, tu posición con el tema de la cesantía, porque te dije, que Pablo propone que se elimine la cesantía y eso generó mucho ruido. No, pero también va con la misma línea, la línea que tiene que ver con una querella por un símbolo patrio, la misma línea que tiene que ver con el hecho de que alguien aparezca y diga hay que ahorcar al defensor del pueblo porque el Ministerio de la Presidencia no está resolviendo un tema que representa la presa de Montegrande, cuando ya yo me senté con los comunitarios, hicimos mediación, pero ya hay un tema de ejecución que le implica que el Ejecutivo que tiene que hacerlo. Para poner ejemplos. Pablo, pero ¿y por qué será eso? Porque también vimos que tú saliste bien posicionado en unas mediciones para puestos selectivos. Entonces, como que me choca esas mediciones favorables y todos estos ataques al mismo tiempo. Mira, la encuesta de RCC Media, Cuidado, que yo si sé es que ustedes directamente todos proporcional, cuidado, si es la directamente abrazan, ¿verdad? proporcional. RD Elige te plantea que como órgano constitucional, luego del presidente de la República, está el defensor del pueblo. Fíjate que yo soy muy institucionalista. Yo no hablo de Pablo. Yo hablo de la institución porque aquí hay 165 gente que están dando 1000 por 1000. Y tengo que significar que son ellos los que han hecho posible esta realidad. ¿Qué pasa? Que eso, en una realidad de República Dominicana que está totalmente contaminada con la parte electoral, no se entiende. Se visualiza como... No gusta. No, yo creo que no se entiende, porque a veces tú lo entiendes, pero tú no lo procesas, tú lo condicionas. Yo lo que creo es que sí hay una sociedad que se identifica con las causas que dé trabajo. Y como yo lo que sé es trabajar, por eso yo le decía cuando hablábamos del tema de la cesantía, no será a mí que me están diciendo que yo estoy diciéndole que quiten la cesantía, cuando mi mamá todos los años tuvo que vender su liquidación en el hospital donde trabajaba, que era el oncológico, y yo comía de la comida del oncológico por 5 años, de los 12 años que mi mamá y mi papá se separaron hasta los 18, que mi mamá vendía pacas de ropa en la casa, que alquiló una habitación del apartamento que teníamos. No será a mí que me están diciendo, pero es muy bueno cuando hay vacíos comunicacionales hacer una línea editorial, y ustedes lo saben porque ustedes son periodistas de peso, para ver cómo enganchan temas relacionados con la persona para bajar favorabilidad, que a mí no me importa. Yo lo que quiero salir de aquí es que mi hijo y mi esposa se sientan más orgullosos de cuando entramos, porque ellos están sacrificados. Pablo, cuando tú empezaste las funciones, tú tuviste la situación con la coronela Sí. del canódromo que mencionábamos al principio. Y en el contexto de un país donde las instituciones públicas no respetan las decisiones irrevocables y que adquieren la autoridad de la cosa juzgada, dictada por los tribunales de la República, incluyendo el Tribunal Constitucional, ha logrado el defensor del pueblo posicionarse desde el ámbito del respeto institucional frente a las demás instituciones. Mira, Guillén, gracias. Cuando nosotros llegamos, menos del 20% de la administración respondía al defensor del pueblo. Hoy el 100% responde. Yo con eso no te estoy diciendo, Pablo, no. Es que yo creo que se ha construido una magistratura moral. El nivel de credibilidad y legitimidad, cuando se asumen posiciones, dan de frente a personas que quizá lo hacen por ego, no responden a un ciudadano, por incapacidad, por desconocimiento, por infuncionalidad. Entonces, yo creo que la gente ha entendido que cuando el defensor fija una posición, es justamente buscando beneficiar al que le corresponde. Y eso se da continuamente. Por eso quizás el hecho de nosotros plantear la situación con la ley del DNI en su momento, que fue un documento formal, que es la matriz que se utilizó para revertir esa ley, salió del defensor del pueblo como insumo para una gran comisión de juristas que encabezaba Olivo Rodríguez Huerta, Harold Modesto y otros. Termina siendo esa parte. Por eso la unidad legislativa se crea. Porque hay temas de la sociedad dominicana que tienen que tener el principio de la neutralidad para ser debatidos. Claro. El hecho de que yo plantee la progresividad del derecho no quiere decir que yo estoy planteando que se ejecute inmediatamente el seguro de desempleo. Ahora, alguien tiene que decir que en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social está el seguro de desempleo. Que nosotros lo hemos dejado de lado por la misma razón que la ley 1.12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo no se actualizó cuando se tiene que actualizar. Y que al día de hoy nosotros debiéramos estar hablando como sociedad de cuál es la sociedad al 2050, 2040,
porque todo el mundo cree que el 28 él acabó. Esos indicadores de esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se quedaron en una oficinita del Ministerio de Economía. Pero que tienen que ser asumidos por la sociedad porque es una ley. Claro. O sea, pueden decirme lo que sea y te lo compro el argumento. Si pero los, es una ley que si se los votó en el presidentes de la Congreso. República no la han asumido del 12 para acá, imagínate. Entonces nosotros como sociedad tenemos que reclamar. ¿Por qué? Porque esos indicadores de resultados que dan una mayor capacidad educativa de lectoescritura y matemática y de vinculación con competencias blandas, pero te da también cobertura de salud. Cuando yo me meto ahora a los municipios, el índice de embarazo infantil adolescente, o sea, una cosa seria. Pero tú tienes lugares ahí donde tienen un baño en común, con casuchas, y cuando esas niñas van a bañarse, que van evolucionando, ¿quiénes lo están mirando? Para ponerte ejemplo, o sea, te estoy hablando de educación, de salud, pero ¿y la parte de transporte? ¿Cuál es la realidad de las vías de acceso? Pero vamos al tema de la vivienda. Nosotros deberíamos tener esa situación de vivienda, que tenemos que esperar un ministerio que construye vivienda. Está muy bien, pero no es la lógica. La lógica es que serían los fondos de pensiones que se utilizarían. ¿Para qué? Para el acceso a la primera vivienda. Entonces, si tú no tienes educación, salud, vivienda, transporte y trabajo, tú no tienes los 5 ejes del estado de bienestar. Y eso es una crítica a la sociedad dominicana, porque esto no es un tema de partido político. Es que desde hace 40 años nosotros crecemos un 5%. Tiene que haber una mayor justicia social y eso implica políticas públicas y en aquellas áreas que el Estado no puede invertir, no debe invertirse, no debe invertirse, crear las garantías y la estabilidad jurídica para que aquellas personas lo hagan. Por ejemplo, ahora en mayo, del 4 al 6, viene World Justice Congress. El World Justice Congress. O sea, estamos hablando que toda la parte jurídica del mundo se va a quedar en República Dominicana. Eso debería ser abrazado. Porque para fines de promover el turismo inmobiliario, tú tienes una herramienta ahí. Profesional, de convenciones, muchísimas cosas. Aquí va a estar el rey de España. Vamos a estar claros en términos de lo que es Hispanoamérica. Pero va a estar el presidente del Constitucional de Alemania, el Supremo de España, el Constitucional de España, y se va a reconocer a Sotomayor, la jueza de Estados Unidos, de la Suprema Corte de Justicia. O sea, tú como nación sí tienes espacios donde puedes posicionar que no tiene que ver sobre la base de la política. Claro. Ahora tiene que tener una mirada de Estado-nación clara. Y esa es la parte que yo también critico, que nosotros nos apertrechamos en algunos elementos de carácter electoral y no entendemos que hay otra franja de la sociedad que no está viendo eso. Lo que estamos viendo es que mi hijo no se me vaya para España. Vamos a darle un aplauso a Pablo, señora. Gracias, de verdad. Y definitivamente tiene que venir más frecuentemente. Definitivamente, escuchando al defensor del pueblo, solo nos resta decir que ojalá que los criterios de altas calificaciones y preparación, su buen CV, que primaron, aunque sea pura presión social para la elección del defensor del pueblo, ojalá primen en la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero un punto, y la inteligencia emocional. Cambio fuera. El sol de los sábados.